televidente por mim na outra edição de Time Out. Estava em Time Out, eu falei um grande norte quando conosco. Dia coach que nós tínhamos aqui na Aruba, eu me bando na Colômbia, mas de maneira que constantemente me Aruba, dia bom que nós tínhamos seguro. Nós se referindo a William Diaz, quando nós vamos conversar, especialmente também o hecho que tem muito Homer Beide aí na Colômbia e está contribuindo com ele. Agora nós vamos Time Out, cortica assim aqui, horas bem back, nós estamos conversando com William Diaz. Televidente, danke por quedando conosco. Asunto con el señor William Díaz, directamente de Colombia. William, buenas tardes. Buenas tardes, saludo Claret, ¿cómo está? Un placer, gracias por la invitación. Hermano, el honor es nuestro por tenerte en nuestro programa. Mira, ¿cómo está con el atleta prospecto que tenemos allá, ¿cómo se llama? Wendell Bader. ¿Cómo va? Bueno, ya tenemos unos 5 días, 6 días aproximadamente acá en Palmira, Valle del Cauca, ¿ok? Aproximadamente estamos por encima de 1000 metros sobre el nivel del mar. Los primeros días fueron un poquito difíciles, fueron un poco complicados mientras se iba adaptando el atleta, pues estaba tranquilo, el descanso, el cambio del horario, la alimentación. Pero el día de ayer tuvimos un trabajo extremadamente importante, ¿okay? Un trabajo que quedó documentado para saber cómo están sus límites de lactato y su potencia. Y la verdad que pues me dejó sorprendido. Es un joven con mucho potencial, muy fuerte, tanto físico como mentalmente. Y pues básicamente aquí estamos trabajando para fortalecer esas partes, para fortalecer tanto su cuerpo como su mente, para poder abrir y crear esa capacidad para que sea un gran atleta a nivel profesional. Dime, ¿en qué estás concentrando ahora? Pongamos el departamento de fuerza de este muchacho. ¿Qué está haciendo específicamente ahorita? Fíjese, ayer, pues nosotros siempre tratamos de hacer un trabajo equilibrado, ¿ok? Trabajamos los umbrales aeróbicos, los umbrales de la potencia, pero ayer se trabajó un trabajo para fortalecer sus umbrales de lactato, ¿ok? Para que su cuerpo, para que su cuerpo se enseñe y se adapte, pues a soportar mucho más esfuerzo, pues se puede decir soportar un poco más de dolor, y pues básicamente eso es lo que queremos aquí, crear esa adaptación física para que, para que él sea un atleta mucho más fuerte física y mentalmente, y en eso nos estamos enfocando, ¿ok? Estamos haciendo trabajos específicos de fuerzas, de ejercicio,
para poder ganar ese potencial. ¿Cómo lo proyecta usted a este muchacho? Bueno, fíjese, año tras año, yo vengo trabajando con Wendell desde aproximadamente 5 años atrás, desde que era apenas un niño, desde que no era un prospecto, desde que estábamos iniciando, desde cero. Anualmente, que sería cada año, nos fuimos colocando objetivos, ir mejorando pues constantemente hasta este punto que estamos ahora. Actualmente él tiene una mejor marca de 1500, ¿ok? Lo estamos proyectando para que sea un corredor de 1500 y de 5000 a futuro. Y actualmente él tiene una marca personal de 410, ¿ok? Sí, en 1500. La idea es que para el próximo año del 2024, en los próximos Juegos Carifta, pues que tenemos como un objetivo principal claro antes de poder pasar a la siguiente fase y al siguiente nivel, pues no solamente es de ganar los juegos, sino de tratar de correr por debajo de 4 minutos, ¿ok? Teniendo en cuenta, este año logramos un cuarto lugar, si no me equivoco, pero sé que podemos no solamente pues ganar la carrera, sino poder conseguir un registro de 4 minutos, por debajo de 4 minutos, que sería una mejora aproximadamente al año de un 12%, que es lo que estaríamos planeado pues hasta el momento. Pero ¿es suficiente el tiempo que usted tiene para rebajar ese tiempo de 4:10 a -4? Sí, teniendo en cuenta, como le estoy comentando, pues es un atleta muy talentoso, muy talentoso, y que pues este campamento que estamos haciendo ahorita, básicamente es un campamento de prueba, ¿ok? Un campamento para ver cómo nos va, cómo se siente él, pero lo ideal es ya para el próximo año poder hacer pues campamentos un poco más seguidos, que eso nos va a lograr hacer el objetivo. No solamente en 1500, el año que viene la idea es correr también el 3000 metros. Entonces, el objetivo principal, pues ir a conseguir la medalla y correr pues lo más rápido posible. Mira, ¿dónde está el parte fuerte de este muchacho? Eh, Ahorita, actualmente, pues él es un atleta, ¿okay?, con mucho potencial, Claret, mucho potencial, pero tiene que ir conociendo su cuerpo, ¿ok? Normalmente los jóvenes pues dudan mucho de que si puedo, que si no puedo, si lo puedo lograr. Por eso es muy importante potenciar esa parte, porque cuando logremos superar eso, pues lo va a lograr. Wendell, el potencial, Wendell es un corredor de 1500 y de 5000, ¿ok? Desde que iniciamos a entrenar, él participaba en las competencias, la categoría de niños, y tenía que hacer saltos, tenían que lanzar pelota y todo eso. Y pues entrenó eso, pero pues con el objetivo principal que estamos trabajando en él en este momento y que ahora sí estamos enfocados al 100%. Gracias. Televidente, nagros tayo punta yung kortika sinikilos mi backlos ni Masku, William Diaz, coach di Wendell Bader. Welcome to Holland. Welcome to the country of the world's most famous cows. This is where your Frisian flag milk comes from. Taste our nature at its best. Frisian flag. Discover the goodness of milk from Holland. Televidente, danke por quedar junto con nosotros. Estoy junto con el señor William Díaz, directamente de Colombia. William, tú eres un profesional en esto. Tú, a pesar del poco tiempo que llevas allí con el muchacho, ¿ves mejora? Sí,
constantemente, como le digo, un gran beneficio de los atletas muy talentosos, pues hay muchos tipos de atletas en el atletismo, ¿ok? Pues hay atletas que pues, se hacen con mucho esfuerzo y trabajo. No digo que los otros no, todos los atletas tienen que esforzarse mucho para poder lograr su objetivo, pero sencillamente hay unas personas que son un poco más talentosas que otras, ¿ok? Y debido a eso, pues eso ocasiona que su sistema de adaptación, ¿ok? Y de creación de hematocritos en su cuerpo, los hematocritos son los encargados de distribuir el oxígeno por todo Ok. nuestro sistema. Entonces, Se puede, eso, pues, eso a las personas que tienen... se puede regular eso, el hematocrito. No es que se regula, sino que se adapta. ¿Cómo se adapta? Ok, Se adapta es que cuando ve que hay menos oxígeno, el oxígeno es mucho más pesado como el clima, como en la altitud de Aruba, pues el cuerpo muy rápidamente empieza a generar mucho más cantidad para que pues su cuerpo no sufra y tenga mucho más capacidad para mover el oxígeno en su cuerpo. Pues todos tenemos ese sistema, sencillamente que pues hay personas, como le explico, como Wendell, pues tienen un sistema de adaptabilidad un poco más rápido y pueden generarlo muchísimo más rápido que otras personas normalmente. ese, estando en Aruba es un beneficio para él. No, estando en altitud, estando en Ok, altitud. ok. Ahí sí se puede mejorar eso. Sí, exacto. ¿Qué pasa? El sistema del cuerpo pues empieza a adaptarse a los cambios de altitud, ¿ok? Y cuando mientras hay más altitud, pues el oxígeno es un poco más escaso y eso hace que pues el cuerpo empiece a buscar una solución para poder Ok. satisfacer la cantidad de oxígeno y pues crea mucho más hematocritos que son los encargados de mover el oxígeno por el cuerpo y pues la adaptabilidad. Por eso los atletas van a un lugar como están ahorita, alto, para recrear eso y luego van a Eh, competir más abajo. Exactamente. Sí, eso, como le digo, pues hay dos formas de recrearlo. La primera, y es la saludable, que es con la que trabaja nuestro cuerpo, nuestro sistema, que es básicamente lo que estamos haciendo ahorita. Y en la segunda forma es el doping, que es básicamente funciona lo mismo, pero es algo sintético y pues es trampa. Correcto. Y de eso ni pensamos. Exactamente, exactamente. Ni Y lo, todo se hace con esfuerzo, ¿ok? claro, claro, claro. Sin el esfuerzo no se logra nada. Así es, así es, así es. Ahora, ya te lo pregunté una vez, pero ¿cuánto, porque tú ya tienes experiencia en eso, cuánto tú ves en Wendell? ¿Cómo es el proyecto? ¿Cómo lo podemos proyectar? Bueno, fíjese, anualmente, como le comenté, anualmente nos formulamos, todo también teniendo en cuenta el nivel de cada atleta, pero nos formulamos o me formulo yo como su entrenador, ¿ok? De una mejora de entre un 10 a un 15% de la prueba que nos estamos dedicando, ¿Es ¿ok? suficiente? ¿Es suficiente eso? Sí, es suficiente para no llevar su cuerpo en estrés, ¿me Ok, entiende? En ok, estrés comprendo, total comprendo. y generar una lesión innecesaria. Entonces, vamos creando unas cargas físicas, ¿ok? Las cuales su cuerpo vaya soportando, se vaya adaptando y pues vayamos mejorando. No hacemos nada pues exprimiendo toda la naranja completa y que ya después Wendell esté absolutamente acabado físicamente y mental. Entonces, con esa proyección que tenemos de mejorar un 10% para el próximo año, logramos los objetivos que estamos buscando y de ahí, como le digo, constantemente seguir mejorando ese 10 a un 15%. Tremendo, tremendo. Televidente, wow. Hope bom notícia nós recebemos aqui por de nosso amigo William Dias de Colômbia. Quando eu muito hamburger Wendell Beida tem bom man e não se seguro que maneira que Saki que está haciendo explicação que ela dá aqui na cortico tem time out, é simplesmente acentuar seu profissionalismo e também acentuar o talento que também mira de nosso corredor William Beida. William, te desejo toda clase de éxito y que
que saque lo mejor de ese muchacho para nosotros, porque lo necesitamos acá.